Hola, mi nombre es Daniel Araya, te doy la bienvenida a este curso de Teología Pentecostal. Este curso es característico del Instituto Bíblico El Olivar, ya que somos un instituto con una línea pentecostal. Así que espero que este curso, este módulo sea de mucha bendición para tu vida y que puedas aprender, si eres pentecostal, a profundizar un poco en tus propias creencias. Y si no eres pentecostal, que por lo menos te pueda ayudar a poder entender un poquito mejor a los pentecostales, qué es lo que creen y cuáles son las diferencias, los matices que tienen de diferencia con respecto a las otras iglesias históricas, protestantes, bautistas, ¿cierto?, presbiterianas. Primero decir que los pentecostales están alineados, igual que los restos de las demás iglesias históricas, en las doctrinas fundamentales que rigen al cristianismo. Ya podemos ver ahí el credo de Nicea, el credo de los apóstoles. No se aleja de la ortodoxia clave fundamental de lo que es el cristianismo, acerca de la Santísima Trinidad, acerca de la salvación por fe, sino que existen algunos matices que es lo que nosotros vamos a revisar en este módulo. Bueno, partamos hablando de los tipos de teologías. En primer lugar, el calvinismo hace énfasis en la soberanía de Dios. El arminianismo, en cambio, hace énfasis en la responsabilidad humana para la salvación y para su perseverancia. La teología de la liberación hace énfasis en la liberación de la opresión social, económica y cultural. El movimiento evangélico hace énfasis en el nuevo nacimiento como obra del Espíritu Santo, en el nuevo creyente. El pentecostalismo, que es el tema que nos convoca, hace énfasis en la trascendencia de los dones carismáticos como una obra del Espíritu Santo que permanece para la iglesia de Cristo hasta que Cristo regrese. O sea, es continuista, cree que permanecen los dones carismáticos hasta el regreso de Cristo. Primero quisiera hablar acerca del cesacionismo. Los cesacionistas, como bien lo describe la palabra, consideran que la revelación de Dios, ya sea de forma directa, con voz audible, por medio de visiones, ángeles o acontecimientos extraordinarios, junto con los dones milagrosos, cesaron, terminaron. Dicen que Dios no da revelación directa en la actualidad. Él solamente habla a través de su palabra, el canon completo de las escrituras, comprendiendo correctamente las escrituras por medio de la interpretación gramatical, histórica y teológica. Cabe destacar que esta postura considera que ya no existe más revelación directa. Aún así, Dios mantiene una comunicación hacia el cristiano mediante la correcta interpretación que se realice de las escrituras. De este modo, considera que la Biblia se mantiene actualizada y que provee palabra viva de parte de Dios para cualquier persona en cualquier momento. Para afirmar que la revelación sobrenatural ha terminado, los cesacionistas toman las palabras del apóstol cuando dice, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. Con esto, los cesacionistas consideran que la actividad reveladora, ya sea a través de profecías o el don de lenguas, acabaría cuando venga lo perfecto. Y con esto, lo perfecto, ellos consideran que es con la llegada del canon completo del Nuevo Testamento. Los continuistas, a diferencia de los que expresan los cesacionistas, entre ellos los continuistas como los pentecostales, sí consideran que la Biblia es la revelación de la palabra de Dios, es autoritativa y por lo tanto norma máxima para guiar la vida de cada creyente como también de la iglesia. En las mismas Sagradas Escrituras podemos inferir que hablan acerca de la continuidad de los dones carismáticos. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 19 al 21. Los pentecostales consideran que el canon bíblico está completo y terminado. Esto no quiere decir
que no crean que Dios aún puede entregar revelaciones particulares, ya sea a individuos o comunidades, pero no a la Iglesia universal de Cristo. El pentecostalismo considera que el libro de los Hechos y sus relatos están descritos no para mirarlos como eventos que ocurrieron en la iglesia para nunca más volver a ocurrir, sino que consideran que los relatos están vigentes y normativos para las iglesias en todos los tiempos y en la actualidad, y que nos invitan a imitar a la iglesia del primer siglo. El historiador Donald W. Dayton escribe que la interpretación que hacen los pentecostales respecto de la actualidad de los dones carismáticos con respecto a la era apostólica, él dice lo siguiente: la forma peculiar que tiene el movimiento de leer las escrituras lo lleva a la conclusión de que, al igual que en la iglesia primitiva, el creyente moderno se convierte en un discípulo del Señor Jesús y recibe la plenitud del bautismo del Espíritu Santo en acontecimientos o experiencias separadas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las clases más adelante. Los pentecostales, dice Donald W. Dayton, sin embargo, afirman que si Dios es un Dios que no cambia, entonces la naturaleza de la Iglesia Apostólica debe ser, en este punto, normativa para todas las edades. Lo que apunta Dayton en su interpretación acerca de los pentecostales es que si Dios no cambia, la Iglesia tampoco debiera cambiar. Si la Iglesia primitiva era una iglesia con dones carismáticos, milagros, profecías, lenguas, la iglesia, hasta que Cristo venga, ¿cierto? Tiene que ser de la misma manera. Pasemos rápidamente un poco de teología bíblica acerca de esto de los dones carismáticos del Espíritu Santo. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, eh, eh, él llama a 70 ancianos para que le ayuden en la administración del pueblo. Cuando vienen estos ancianos, el Espíritu de Dios cae sobre ellos y empiezan a profetizar. Sin embargo, hubieron dos personas que no estaban en este grupo, estaban en medio del pueblo y también profetizan. Le llevan la noticia a Moisés y le dicen: mira, hay dos personas que están profetizando, pero no son los que estaban, cierto, convocados. Entonces la respuesta de Moisés es la siguiente: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números capítulo 11, versículo 29. El deseo de Moisés era que no solamente sobre estos 70 ancianos y sobre él descendiera el espíritu de tal manera que profetizara y tuvieran esta relación personal, ¿cierto? Y cercana con el espíritu de Dios. Él decía: ojalá todo el pueblo de Israel, todos fueran profetas. Pero no es esta el tópico que vemos en el Antiguo Testamento, sino que lo que vemos es que el Espíritu de Dios desciende en forma extraordinaria en determinadas circunstancias, en determinados momentos, sobre determinadas personas, por lo general sobre profetas, reyes y jueces, pero no lo vemos derramado, ¿cierto?, sobre todo el pueblo. El Espíritu de Santo, ¿cierto?, es demostrado o es descrito en el Antiguo Testamento como un espíritu de poder. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Un teólogo que no es pentecostal, Sinclair B. Ferguson, describe que cuando el Yahvé Ruah, el Espíritu de Jehová, viene sobre los individuos, estos se ven inmersos en el impulso de una energía extraña y ejercen poderes no habituales. Los débiles entran en acción, los humanos exhiben capacidades excepcionales, pueden experimentar el éxtasis. El Ruá del Señor es, por así decirlo, la explosión de Dios, el poder irresistible por medio del cual cumple sus propósitos creativos y destructivos. Llama mucho la atención la descripción que hace Ferguson acerca de cómo se movía, cómo actuaba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y es muy, muy parecido, ¿cierto?, a una experiencia pentecostal, ¿cierto?, a lo que se describe en los libros del Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, acercándonos al Nuevo Testamento, en el libro del profeta Joel, capítulo 12, él dice que en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. En Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos estaban esperando, ¿cierto?, el bautismo, la llenura del espíritu, cuando viene, ¿cierto?, todos empiezan a profetizar, algunos hablaban en lengua, ¿cierto? Y las personas que los ven piensan que están ebrios. Y Pedro se pone en pie y dice, esto no están ebrios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículo 16. Aquí se enfatizan tres verbos: profetizar, ver visiones y soñar sueños. Las tres acciones lideradas por el verbo profetizar tienen el sentido de recibir revelación de parte de Dios. Con esto, con este acontecimiento en Hechos 2, se da inaugurada la profecía de Joel y se establece el inicio, ¿cierto? O el comienzo de los postreros días. Si en ese tiempo estaban en los postreros días, hoy día continuamos, ¿cierto?, en los postreros días. Kinner, un teólogo carismático, dice que el Nuevo Testamento enfatiza de manera penetrante la nueva era del Espíritu de Cristo. Craig S. Kinner dice que como seguidores del Mesías resucitado, nosotros, ¿cierto?, hoy en el siglo XXI, también como los apóstoles y discípulos en el primer siglo, somos personas de la era del Mesías y del Espíritu inaugurada en Pentecostés. Somos un pueblo profético y escatológico, refiriéndose a los eventos que comenzaron en Pentecostés. Hechos anuncia la era del Espíritu que Dios había prometido anteriormente. En los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y tus hijos e hijas profetizarán. Por lo tanto, la lectura que hacen los pentecostales acerca de el derramamiento del Espíritu Santo no es que se acaba con la era apostólica, sino que esto continúa hasta el regreso de Cristo. Bueno, esta ha sido la primera clase de teología pentecostal. Espero que esta clase de manera introductoria te haya ayudado. En las próximas clases veremos y entraremos con un poquito más de profundidad en estos temas. Así que nos vemos, que Dios te bendiga grandemente.